Por la- Ok, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo en Zoom y también a través de TikTok. Hoy estamos hablando sobre tips para un correcto cierre fiscal 2024. Tenemos ya un video donde hablamos de ingresos grabados, ingresos exentos de impuesto a la renta y cuáles son los 6 aspectos que tenemos que considerar para que un gasto sea deducible de impuesto a la renta. Hoy vamos a hablar sobre gastos deducibles, deducciones adicionales y también vamos a meternos un poco a la conciliación tributaria. Así que vamos a iniciar en este momento. Es importante que pues vayamos también participando en el caso de que alguna consulta les haga, pues que me ayuden contestando, ¿ok? Listo, permítame unos segundos. Verá, yo quiero hacer una pequeña introducción en este momento. Sí, ¿por qué? Porque como se acerca el cierre fiscal 2024, entonces es importante primero identificar, ¿sí? ¿Qué tipo de ingresos tenemos? ¿Qué tipo de ingresos tenemos? ¿Qué tipo de gastos tenemos? Tengo que identificar si mis ingresos son gravados de impuesto a la renta, si son exentos de impuesto a la renta o si son un objeto de impuesto a la renta. Ayer también hablé sobre este tema en el webinar. Y en gastos tenemos que identificar si estos gastos que estoy hablando están relacionados con un ingreso grabado de impuesto a la renta. Ojo, mucho cuidado, porque en el caso de que yo tenga, por ejemplo, mire, tengo un ingreso grabado de impuesto a la renta y ese ingreso esté relacionado con un gasto, este gasto que esté relacionado con este ingreso puede ser deducible de impuesto a la renta o puede ser un gasto no deducible de impuesto a la renta. Cuando yo me encuentro frente a un gasto no deducible de impuesto a la renta, este gasto, permítame, este gasto puede ser deducible, como le digo, o puede ser un gasto no deducible. Y cuando yo tengo un gasto no deducible, este puede ser un gasto no deducible permanente o puede ser un gasto no deducible temporario, que me da derecho a generar los impuestos diferidos. ¿Ok? Sobre estas diferencias que generan el gasto no deducible temporario, yo genero el impuesto diferido. ¿Ok? Entonces aquí yo me encuentro contra un gasto que puede ser, ahí nomás, ¿ya? Un gasto no deducible permanente, ¿ya? O puede ser un gasto no deducible temporario, ¿ya? Que aquí ya me genera un impuesto diferido, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un ingreso exento o un ingreso no objeto de impuesto a la renta, yo voy a tener también gastos relacionados con estos ingresos. Pero este gasto que está relacionado con este ingreso que es exento o que es no objeto de impuesto a la renta, este gasto es un gasto incurrido para generar ese ingreso exento o un ingreso no objeto de impuesto a la renta. Es decir, que aquí no tengo yo la posibilidad de hablar de un ingreso, perdón, de un gasto deducible o un gasto no deducible. Ya solamente lo tratamos como un gasto que está incurrido o relacionado con un ingreso exento o un ingreso no objeto de impuesto a la renta. ¿Por qué le explico esto? Porque cuando hacemos la conciliación tributaria, las instituciones de carácter privado sin fines de lucro o las organizaciones que están bajo la economía popular y solidaria y que por el artículo 9, numeral 19 y numeral 20 tienen ingresos exentos,
Entonces, se suelen confundir cuando elaboran su conciliación, pues, y eso puede ocasionar dificultad cuando en un proceso de revisión, ¿no es cierto?, determinan que el ingreso no es de exento, sino es de un ingreso grabado, y ese gasto está mal ubicado, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esto como una introducción. Una vez que usted identifica qué ingresos tiene, es importante que también identifique cuál es el régimen, cuál es el régimen tributario que usted va a aplicar acá en el Ecuador, pues. Porque sabemos que acá tenemos varios regímenes, ¿no? En nuestra legislación ecuatoriana, legislación tributaria, existe el régimen general, ya que es el ordinario, ¿no? Está el régimen RIMPE, que sabemos que aquí están divididos en dos, ¿no? Emprendedores y los negocios populares. Y también tenemos el régimen agropecuario, el régimen único bananero, y por acá tenemos el régimen para pronósticos deportivos, régimen único para pronósticos deportivos, ¿ya? Entonces, es importante que usted identifique en qué régimen, identifique qué ingresos tiene y qué gastos asociados a ese ingreso y qué régimen tributario va a aplicar para cada ingreso. Bueno, en el 2024 se hace un poco más sencillo porque antes quien era en régimen RIMPE podía estar como régimen general también. Ahora ya es un poco más difícil que tengamos esos casos, ¿no? Hay tres excepciones que la normativa me permite, digamos, cuatro con la relación de dependencia, ¿no? Cuatro excepciones que la normativa me permite, digamos, seguir declarando como un RIMPE, pero también tener actividades excluyentes. ¿Cuáles son estas actividades o ingresos excluyentes del que, a pesar de que son excluyentes del RIMPE, sí los puedo tener todavía y no necesariamente me excluyen? Permítame unos segundos, no sé qué pasa con este mouse. Ya. ¿Cuáles son estos ingresos? Perdón, o actividades. Rendimientos financieros, dividendos y la enajenación de derechos representativos de capital y los ingresos en relación de dependencia que no estén registrados en el RUC. Ese tipo de ingresos todavía no le excluyen al régimen RIMPE. Es decir, yo puedo tener una actividad de restaurante que es régimen RIMPE y tengo un ingreso en relación de dependencia. Como ese ingreso en relación de dependencia no está registrado en el RUC, no me excluye del régimen RIMPE. Puedo declarar mis ingresos en relación de dependencia como régimen general y mi restaurante como régimen RIMPE. ¿Ok? También pasa con los dividendos o rendimientos financieros. Yo puedo ser persona natural o jurídica, ¿no es cierto? Y podría tener lo siguiente: mis actividades, sobre todo esto pasa con las personas naturales. Puedo ser una persona natural que tiene una ferretería pequeña. Estoy categorizado como RIP emprendedor. Y resulta que adicionalmente tengo una póliza de acumulación que me genera ingresos grabados o exentos de impuesto a la renta. Ese tipo de rendimiento financiero o ese ingreso no hace que me excluyan del régimen RIMPE. Lo que hago es declarar como régimen general ese rendimiento financiero y respecto a mi ferretería declaro como régimen RIMPE. ¿Ya? Entonces existen cuatro excepciones: rendimiento financiero, dividendo, enajenación de derechos representativos de capital y el tema de relación de dependencia, siempre y cuando no esté registrado en el RUC. ¿Ok? Listo. Entonces, usted identifica en qué régimen está y el ingreso y el gasto que va a ir a ese régimen. Por eso es importante que usted, cuando haga su declaración de impuesto a la renta, si por ejemplo, le voy a hacer un pequeño caso, permítame unos segundos, me voy a ingresar a la página del SRI, solo para hacer una pequeña simulación nada más y que usted pueda, más que todo, tener claro lo que yo estoy hablando en este webinar, ¿ok? Listo, permítame por favor unos segundos mientras paso a ingresar a la página del SRI.
Bueno, no sé si ayer cambié la clave del SRI respecto a mi RUF. No, no, ya. Lo que pasa es que, bueno, me va a tocar cambiar la clave. No, no creo que está funcionando la página del SRI. SRI en línea. Permítame, déjeme ver desde otro buscador. SRI en línea. Dice, la conexión no es privada. Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información. Por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito. No sé qué está pasando. ¿Ustedes tienen el mismo problema? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Me pueden confirmar en el chat? Está todo el mantenimiento. Mire, lo que pasa es que es... ya, entonces no podemos hacer el ejemplo. Pero le voy a hacer en todo caso un documento Excel, ¿ok? ¿Les parece bien? Listo. A ver, no le vi que estaba en mantenimiento. Que ya ayer ya me acosté como a las 12, entonces dije, bueno, voy a descansar y me levanté y salí al norte. Ya, listo, mire. Entonces, y no me di cuenta del boletín que deben haber enviado. Verá, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay casilleros específicos donde a usted le dice que debe registrar, por ejemplo, los ingresos en relación de dependencia, ¿ya? Y casilleros específicos que le dicen que tiene que registrar los ingresos de las actividades que son RIMP. Entonces, si usted no va a ser excluido del régimen RIMPE, es importante que identifique cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que tienen que atribuirse a cada una de las actividades, para que de esta forma no se mezclen, ¿no? Es decir, para que los ingresos del régimen general no se mezclen con los del RIMPE ni tampoco los costos y gastos, porque puede ser que de pronto, el momento en que usted trata de mezclar, tal vez, digamos, ¿no? Le voy a quitar el de relación de dependencia y le voy a poner el de dividendos, ¿ya? Y de pronto usted dice, dividendos tuve $50,000 en ingresos y en RIMPE tuve 30,000, soy emprendedor. Y en gastos, claro, tuve 25,000. Recuerde que en RIMPE usted va a pagar respecto al nivel de ingresos, pero si usted no coloca bien estos gastos, usted puede coger estos gastos y mandarles acá arriba y eso va a hacer que usted pague el impuesto a la renta en régimen general, no sobre el ingreso de 50,000, sino usted lo que haga es disminuirse la base imponible de 50 a 20, de 50 a 25,000. ¿Por qué? Porque se está tomando un gasto que no le corresponde, que es del régimen RIMPE al régimen general. Por eso es importante tomar en cuenta esto. O sea, para que usted no vaya a tener ningún tipo de inconveniente posterior, ¿no? Mucho cuidado. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Bueno, una vez que usted identifica qué tipo de ingresos va a tener, qué tipo de gastos, qué tipo de régimen es usted, ya, vamos a ver un régimen general, ¿no es cierto? Ahí le voy a hacer una captura de pantalla para que usted vea cuáles son los artículos que usted tiene que leerse si quiere aprender, ¿no es cierto? Y si quiere conocer sobre los gastos que son deducibles y cuáles son los gastos que no son deducibles de impuesto a la renta respecto al régimen general. Entonces, gastos deducibles, costos y gastos deducibles, yo voy a ver en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno al artículo 14 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y en lo que es el reglamento, para efectos de gastos deducibles, costos y gastos deducibles, yo los voy a encontrar en el artículo 27 al artículo 34 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Y respecto a costos y gastos no deducibles, yo puedo encontrar en el artículo 24, 26 y 35 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Ok? Yo puedo encontrarlos en estos artículos, los gastos que son no deducibles de impuesto a la renta. Y ojo, los que no están también considerados dentro del artículo 10 al 14 de la ley y del 27 al 34 en el reglamento. ¿Ok? Entonces vamos a ir revisando los gastos deducibles.
No voy a revisarlos todos, sin embargo, vamos a ver un poco, ¿no? De este tema. A ver, vamos por acá. Vamos a la ley primero. Listo. Gastos deducibles. Para que un gasto sea deducible, ¿cierto? Usted tiene que cumplir con 6 condiciones. Que bueno, eso ya lo va a ver. Yo le voy a subir el video. Permítame unos segundos, por favor. Está pasando por acá el gas entonces. Ya verá. Para que un gasto sea deducible, yo le voy a editar el video de la clase de ayer. Le voy a subir a YouTube y le voy a compartir al grupo para que usted pueda ver. Esta clase de hoy también le voy a compartir, pero claro, no es lo mismo estar en el en vivo que tal vez verle grabado, porque tal vez usted me quiera hacer una consulta, entonces lo vamos a hacer ya. Entonces, verá, eh, ¿qué pasa? Que existen 6 situaciones que usted tiene que considerar para que un gasto sea deducible de impuesto a la renta. Primero, usted tiene que tomar en cuenta que para que un gasto sea deducible de impuesto a la renta, este gasto tiene que estar directamente relacionado con un ingreso que sea agravado de impuesto a la renta, tal cual hice en un cuadrito, ¿no es cierto?, cuando iniciamos. Entonces, necesariamente para que un gasto sea deducible, tiene que estar relacionado con el ingreso grabado de impuesto a la renta. Es decir, este gasto, este costo tiene que haberse realizado con el propósito de obtener, mantener y mejorar el ingreso grabado de impuesto a la renta. ¿Ya? Adicionalmente, el gasto deducible puede ser todos los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. ¿Qué más tenemos como costos o gastos? Ya vamos a ver por acá. Los impuestos, mire, los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al IES, son gastos deducibles, con excepción, claro, de los intereses y multas que debe cancelar usted por no haber cumplido de manera, digamos, puntual con ciertas obligaciones, por ejemplo, con el IES, con el SRI, con el Ministerio del Trabajo. Ese tipo de multas de intereses son gastos no deducibles de impuesto a la renta. ¿Ya? Y dice, no podrá deducirse, esto hay que tenerle mucho cuidado. Mire, vea, esto también es para que usted tenga en cuenta cuando hablamos del IVA, ¿no? Cuando hablamos de la declaración del impuesto al valor agregado. Verá, aquí me dice, no podrá deducirse el propio impuesto a la renta. He visto que hay muchas personas que a veces dicen, ingeniero, ¿me puedo? O Esteban me dice, ¿puedo deducirme el impuesto a la renta? Por ejemplo, ¿no? Las personas naturales dicen, las personas naturales sobre todo, dice, en el 2023 yo pagué un impuesto a la renta de tanto. ¿Puedo ese impuesto meterle dentro de mi declaración de impuesto a la renta del 2024? No, no puede hacer eso. O el mismo impuesto a la renta que va a causar en el 2024, dice, ¿le puedo meter como gasto deducible? No, no se puede hacer eso. ¿Ya? Tampoco puede deducir los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario. A ver, no puede tomarse como gastos deducibles también los impuestos que usted como contribuyente pueda trasladarle o que pueda usted obtener un crédito tributario. Por ejemplo, el IVA, ¿no es cierto? El IVA usted puede tener derecho a crédito tributario del IVA. Entonces usted en- no va a poder enviarse como gasto deducible ese IVA que le genera derecho a crédito tributario. Por eso es que usted ha de haber visto que, porque a mí me gustaría mandarme el IVA mejor como gasto deducible, es mucho más conveniente, pero no se lo puede mandar así porque la normativa establece que cuando usted vende 15% de IVA y hace compras del 15, entonces, y está al 100% vendiendo, pues con el 15% del IVA le genera derecho a crédito tributario esas compras. Entonces, ese IVA en compras no puedo mandarlo como gasto deducible, lo tengo que necesariamente tomarlo como un crédito tributario, ¿ya? Tengo que tomarle como un crédito tributario de
de IVA. No lo puedo mandar como gasto deducible. Por acá también me dice las primas de seguros de vengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso grabado, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. Aquí, mire, le dice, ojo, primas de seguros que estén devengados en el ejercicio impositivo. No toda la prima. Mucho cuidado. Por ejemplo, usted compra un seguro para el vehículo que genera el ingreso grabado de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, usted compra un seguro de un vehículo o de pronto un seguro para sus trabajadores, ¿ya? Para accidentes de trabajo, cualquier tema. Entonces, resulta que el seguro le cuesta $1,200 en el año, pero usted compra el 1 de julio. Entonces, usted paga y la factura le va a llegar por los 1,200. La factura le va a llegar $1,200 más IVA, ¿ya? Que es IVA 0, 15, eso depende ya de lo que hablemos cuando hablemos de IVA, ¿no es cierto? Sí, que sería cero en este caso. Entonces, 1,200 más IVA de cero, entonces son 1,200 mil. Ahora bien, le llega la factura a usted va a pagar en julio los 1,200, a menos que haya extendido una forma de un crédito, pero bueno, eso ya es la forma de pago. Pero mire, aquí le dice de esto, ¿cuánto yo me puedo tomar como gasto en el 2024 y cuánto me tendré que tomar como gasto en el 2025? Recuerde que usted compró el seguro para sus empleados el 1 de julio. Entonces usted va a utilizar el seguro julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses. Entonces solamente me voy a tomar como gasto los $600, gasto deducible, y los otros $600 en el 2025. Pero es que la factura dice 1,200. Puede decir hasta 2,000 también. Pero lo que usted realmente está devengando es lo que usted ya está materializando, ¿no? Lo que está pasando el tiempo, pues ya está utilizándolo, ¿ya? Entonces, esos otros 6 meses todavía no lo hemos utilizado, no lo podemos mandar como gasto deducible, ¿ya? Y bueno, ya viene también aquí con un tema de deducciones adicionales. Mire, le dice, se deducirá con el 50% adicional los seguros del crédito contratados para la exportación de conformidad con lo previsto en el reglamento. Ya, a ver, antes de seguir con el tema de gastos deducibles, le voy a hacer una pequeña introducción a algo, ¿ya? A ver, amigos. Aquí no hay que confundirnos, por favor. Cuando yo elaboro mis estados financieros, hablo mi estado de resultados. El estado de resultados va a salir o se va a generar por efecto de todas las transacciones que yo he venido generando durante todos el mes, el trimestre, el semestre, el año, como saque el estado de resultados. Pero hablando ya del cierre del ejercicio, el estado de resultados de todo el año. ¿No es cierto? Entonces, este estado de resultados viene de todas las operaciones que hice durante todo el año, sea de ingresos o de costos y gastos. Entonces, cuando usted tiene un ingreso, usted acá abajo va a tener sus costos y sus gastos. ¿Ya? Permítame, por favor. Hay costos y gastos. Y finalmente usted va a tener acá su utilidad contable. Entonces, verá, ¿qué es lo que pasa aquí? Que usted dice, yo tuve ingresos $1,500. Le voy a poner en números pequeñitos, nada más por ejemplo, ¿no? Y en gastos tuve 1,000. Mi utilidad contable es, ¿cuánto? $500. Entonces, cuando yo me voy a hacer mi declaración de impuesto a la renta, usted sabe que la norma contable me permite a mí llegar hasta esto, hasta mi utilidad contable. Pero para ya determinar mi impuesto causado, yo tengo que hacer mi conciliación tributaria, pues. Esto hablando de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y de sociedades. Entonces, luego mi conciliación tributaria. Esta conciliación tributaria siempre va a partir de una utilidad contable o de una pérdida contable.
Entonces yo parto de mi utilidad contable o pérdida contable de tal forma que aquí yo vengo a sumar, vengo a restar mis diferencias permanentes, mis diferencias temporarias, tanto que provienen del ingreso como del gasto, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo sumo y resto. ¿Para qué? Para que al final acá me genere o bien una utilidad tributaria o una pérdida tributaria, ¿ok? Entonces, lo primero que usted resta es la participación laboral, pero vamos a decir que esta empresa no tuvo empleados. Entonces usted dice, bueno, yo como contraté un seguro, no le voy a poner ahorita la participación de trabajadores porque no quiero que le afecte aquí, como es solamente un ejemplo, entonces no quiero que usted le afecte y de pronto se vaya a confundir. Ya, vamos a poner que usted contrató un seguro. Aquí me dice, mire, déjeme ver, dice, tenemos el 50% adicional, los seguros de crédito contratados para exportación. Ya se deducirán con el 50% adicional los seguros de crédito contratados para la exportación. Ya, entonces, digamos que nosotros cumplimos con lo que dice la norma y hemos contratado un seguro para la exportación. Digamos que yo entonces gasté $100 en un seguro para la exportación. Esos $100 que yo gasté en el seguro ya están pues metidos dentro de mi estado de resultados. Estos $100 ya están registrados aquí, ya están registrados. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi declaración de impuesto a la renta, si yo tengo la posibilidad de aprovechar un beneficio, me dice, dentro de su conciliación, réstese como una deducción adicional el 50% del valor del seguro. ¿Cuánto gasta usted, Esteban? 100. Entonces coge el 50% y póngale ahí. Lo que va a hacer es que estas deducciones adicionales van a bajarle a $450 su utilidad agravada, es decir, lo que hará que usted pague un menor impuesto a la renta. De esa forma le sirven los beneficios fiscales que provienen de deducciones adicionales. Por ejemplo, para el 2024 tenemos por contratación de mujeres, contratación de jóvenes de 18 a 29 años, contratación de personas con discapacidad, tenemos por seguros de salud, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar alguno de esos beneficios. Entonces, mire, aquí es donde se suelen confundir a veces nuestros colegas, ¿no? Y dicen, tengo que hacer algún asiento contable por esta deducción adicional. Es decir, tiene que nuevamente hacer un asiento contable. Recuerde que cuando hizo este asiento contable de los $100 del gasto, usted tuvo que haber hecho esto. Detalle, debe y haber. Usted debió haber realizado esto. Debe haber puesto en el detalle gasto, ¿cómo es? Seguros era, ¿no? Seguros para exportación contra bancos. ¿Ya? Y esto fue acá, pues al estado de resultados, en gastos. Pero ahora no tiene usted que coger y volver a hacer un asiento contable por los $50 al debe para que le aparezca en la conciliación. No, no, no tiene que hacer eso. Ya eso es a nivel solamente de conciliación tributaria. Lo que sí tiene que tener son los respaldos de la factura, del contrato, del seguro, el pago, la bancarización, retención de IVA y renta, si es que aplica, para que pueda aprovechar este beneficio. ¿Ok? Entonces, así es como funciona en conciliación tributaria las deducciones adicionales, amigos. ¿Sí? Listo. Me confirman, por favor, en el chat si estamos entendidos hasta ahí, por favor, las personas que estamos en TikTok y las personas que estamos acá en Zoom. Me confirman, por favor. Me confirman si está entendido hasta ahí. Ya, listo. Entonces avancemos. ¿Qué más me dice? ¿Qué más puedo yo tomarme como un gasto deducible de impuesto a la renta?
Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuera cubierta por indemnizaciones o seguros que no se hayan registrado en los inventarios. O seguro y que no se haya registrado en los inventarios. A ver, aquí le dice que en el caso de que usted tenga una pérdida comprobada, que sea un caso fortuito, un fuerza mayor o un delito, por ejemplo, un robo, resulta que usted fue víctima de un robo del inventario, por ejemplo. O sea, usted tiene un almacén y resulta que llegaron, le robaron el almacén y se fue llevando inventario, computadoras y todo. Ya, entonces, usted tiene que tener la declaración jurada de la denuncia, la declaración jurada ante un juez o notario sobre el evento, ¿no es cierto? La denuncia tiene que ser el respectivo ejercicio fiscal. O sea, si el suceso ocurrió dentro del 2024, usted tiene que hacer la denuncia en el 2024. ¿Ya? Entonces, de tal forma que el parte policial, lo que le permita a usted inclusive dar mayor soporte a esto, ¿no es cierto? Grabaciones de video, por ejemplo, si tenía cámaras, seguridad, reporte, tal vez usted digamos que usted tiene una empresa de seguridad que vigila, pero a pesar de eso, pues, bueno, ahorita nadie está libre de que le pueda pasar alguna cosa, entonces sufrió este accidente, este caso fortuito, este robo. Entonces, reporte de la empresa de seguridad, todo eso le va a servir para que todo esto pueda ser gasto deducible. ¿Ya? Listo. Pérdidas comprobadas por caso fortuito, ya vimos, gastos de viaje y estadía necesarios para generar el ingreso grabado, que se encuentren debidamente soportados en comprobantes de venta. Y bueno, esto primero, ¿no? Los gastos de viaje, me dice, a ver, gastos de viaje, hospedaje y alimentación son gastos deducibles, siempre y cuando se encuentren debidamente soportados. ¿Cómo los va a soportar? Con la liquidación de gastos de viaje. Ojo, no con la liquidación de compras, porque la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios se ocupan para otros casos. La liquidación de gastos de viaje son para gastos de viaje. ¿Ya? Entonces, ahí suelen a veces también confundirse porque piensan que necesita las dos cosas y no, no necesita. Necesita solamente la liquidación de gastos de viaje, pero también necesita los comprobantes de venta que estén a nombre del empleado, el cual hizo el gasto de viaje, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con algunos requisitos que establece el reglamento, pero con eso sustenta. ¿Ok? Listo. ¿Qué más me dice? Este gasto de viaje, ojo, no puede superar el 3% del ingreso grabado del ejercicio. Es decir, que si usted tiene $100 en ingresos grabados de impuesto a la renta, el 3% es $3, no puede gastarse más de $3. O si lo llega a hacer, se gastó 5, 3 es gasto deducible por gastos de viaje y 2 es gasto no deducible permanente. ¿Ya? Entonces, mi estimada Nati, yo voy a dar el cierre fiscal acá presencial en Quito el día 23, sábado 23 en horario de 9 a 5 de la tarde. Ahí después ya les dejo mi contacto. Entonces, eso. A ver, ¿y qué más me dice por acá? Las deducciones ya. Entonces, eso. Y también me dice, y en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años de operación. Bueno, cuando es sociedad nueva, ahí sí le dice, ¿no? Que sí puede usted tomarse los gastos de viaje como deducible, porque se entiende, pues, que como estamos empezando, hay mayor actividad comercial. Nosotros tenemos que ir a abrir mercado, tenemos que, churro, hacer malabares para poder vender, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede entender que tiene más gastos de viaje, pero ya pasado los 2 años de operación, solamente el 3% del ingreso grabado es gasto deducible. La diferencia viene a ser un gasto no deducible de impuesto a la renta. Por acá me dice, gasto deducible, la depreciación y amortización conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos en conformidad con lo previsto en esta ley. Es importante usted que a la par que vaya revisando la ley, vaya revisando el reglamento. Recuerde que en la ley le dije, revise el artículo 10 al 14, en el reglamento del 27 al 34. Entonces yo voy a ir también revisando el 27 al 34. Déjeme ver. 27. Ta, 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 ta.
Permítame, por favor. Ya, 27 deducciones adicionales por acá, generales, perdón. Veamos, por acá debe estar el tema de la depreciación. Mira, ahí le dice gastos de viaje, hospedaje y alimentación, lo que ya vimos, pero el reglamento le complementa, ¿no? Y aquí está en el numeral 6 del artículo 28 del reglamento a la ley, ya le dice, mire, en el artículo 28 habla de gastos generales deducibles, acá ya le dice, en el numeral 6 depreciación de activos fijos. Entonces, en la ley le dice, vamos a poder tomarme como gasto deducible la depreciación y amortización conforme a la técnica contable. Pero claro, ya le pone un límite, ¿no? Le dice, conforme lo que determine, pues el reglamento, ¿no es cierto? Sin que exceda lo que establece el reglamento. El reglamento ya le pone los límites, dice, a ver, si vos vas a depreciar, Esteban, un inmueble, es decir, una casa, un terreno, perdón, el terreno, en este caso, no aplica depreciación. Eh, lo que son inmuebles, casa, edificio, mm, dice, también ponle naves, aeronaves, barcazas y similares, 5% anual. Es decir, máximo te voy a permitir que de, del gasto de depreciación, el 5% sea como deducible. Perdón, del valor del bien, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo tengo una casa, permítame, digamos que tengo un edificio, ¿no? Un edificio, vamos a ponerle, porque no una casa, sino más bien un edificio, a menos de que, claro, yo esté haciendo algún otro tipo de actividad. Pero vamos a poner, yo por ejemplo tengo un edificio, vamos a darle también la vuelta acá a nuestros amigos. Online, no me acuerdo, sí creo que vamos a dar, ya le digo cuándo, mi estimado. A ver, entonces, por acá me dicen, yo por ejemplo tengo un edificio, porque dice que a los edificios, la normativa tributaria le permite máximo el 5% anual, ¿ya? Estos son inmuebles, ¿no es cierto? Estos son inmuebles, inmuebles, ya, los edificios. Los dice máximo el 5% anual, mi estimado. No te permito más que te puedas deducir. Pero claro, usted es contador, pues, y la norma contable determina que usted tiene que tener una vida útil. Digamos que usted, por la naturaleza del negocio, usted no puede depreciar en 5, usted tiene que depreciar en 20 años al 5%, si no tiene que depreciar en 10, entonces usted va a depreciar al 10%. Entonces aquí va a haber una diferencia del 5%, ¿no es cierto? Entonces ahí el exceso sería no deducible permanente. Pero acá le tengo una excelente noticia, que con la reforma tributaria nosotros podemos aplicar a partir del 2023 y claro, ya 2024, un impuesto diferido sobre la depreciación financiera que esté en exceso, sobre la depreciación tributaria, siempre y cuando este activo haya sido adquirido a partir del 1 de enero del 2023. Le vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Me voy a meter un poquito al tema de los impuestos diferidos. Verá, digamos que usted compra una maquinaria, ¿sí? La normativa tributaria le dice que usted va a deteriorar, perdón, va a depreciar a razón del 5% anual. Usted dice, no, yo contablemente, no, la maquinaria le dice el 10%, ¿no es cierto? Pero usted dice, no, yo el 20% porque mi máquina, 5 años tiene de vida útil, 5 años y llega ya, tengo que cambiar, tengo que remodelar, eso ya no sirve, ya se acaba, ya no la va a utilizar. Listo, entonces esa es la vida útil de su maquinaria. Entonces, antes de ser tributarista, usted es contador. Entonces, usted dice, esto es lo que yo voy a aplicar. Mi 20% porque eso es lo que yo
tengo estimado como normativa contable, es decir, como mi vida útil. Pero claro, ¿cuánto le compraste el valor del bien? ¿En cuánto le compraste esa maquinaria? Usted dice, le compré en $100,000. La fecha de compra del bien. ¿Cuándo le compraste? Yo le compré el 1 de enero del 2023 y tengo otra maquinaria que le compré el 1 de enero del 2022. También costó 100,000. Yo por lo general acostumbro a depreciar el 20% porque eso es la vida útil. Pero claro, el SDI me dijo el 10%. Entonces, yo voy a tener una depreciación financiera, ¿no es cierto? La depreciación financiera que va a ser del 20% de los $100,000, ¿ya? Que me da $20,000 por cada máquina. Y voy a tener una depreciación tributaria, que es el límite, ¿no es cierto?, que le da el SRI. Bueno, no el SRI, sino la norma, ¿no? Depreciación tributaria del 10%. Entonces cojo los 100,000 por el 10% y ahí está, 10,000. Como usted puede ver, financieramente usted está teniendo una depreciación de 20,000 por cada máquina. Mientras que respecto a la depreciación tributaria, usted está teniendo $10,000. Ahí tiene una diferencia de 10,000, ¿no es cierto? Entonces aquí usted tiene que sacar cuál va a ser el gasto deducible. Tiene que usted determinar cuál va a ser el gasto no deducible, pero usted tiene que determinar cuál es el gasto no deducible permanente y tiene que determinar cuál es el gasto no deducible temporario, que le permite generar un impuesto diferido. ¿Ya? Entonces, financieramente usted va a depreciar de la máquina que compró el 1 de enero del 2023 $20,000. Como tiene 20,000 y 10,000 el límite tributario, usted tiene una diferencia de 10,000. Esos $10,000, ¿cómo lo voy a mandar esa diferencia? Lo voy a mandar como gasto no deducible temporario. Es decir, 20,000 menos 10,000, lo mando como temporario. De aquí voy a generar un impuesto diferido. Y como deducible, me voy a tomar el límite que me permite el fisco, que son los 10,000. ¿Ya? Y sumado a los dos, me dan $20,000 de depreciación financiera. Respecto a la otra máquina que compré en el 2020, esta sí le tengo que ahí sí necesariamente tomar como deducible lo que me permite el SRI, que son 10,000, y la diferencia, que sería de 20,000 menos 10,000, le voy a mandar como un gasto no deducible permanente. Aquí no tengo la posibilidad de generar el diferido. ¿Por qué? Porque la maquinaria fue comprada antes del 2023. ¿Ya? Entonces aquí hay un excelente beneficio que podemos aplicar. Es decir, hoy voy a pagar un impuesto a la renta de estos $10,000 de 2,500, pero después voy a poder recuperar ese impuesto a través de conciliación. Eso lo vemos en el curso de impuestos diferidos. Eso lo voy a ver, por ejemplo, el 29 de noviembre que voy a estar en Guayaquil. Entonces, pero es básicamente eso, mire. Usted tiene que conocer impuestos diferidos también para hacer un correcto cierre fiscal. Ya, usted tiene que saber norma contable, tiene que saber normativa tributaria. ¿Listo? Entonces, mire, ahí tenemos la depreciación, pues. Aquí en el artículo 28, numeral 6, usted ya tiene que revisar cuál es el límite de cada uno de los bienes para efectos de depreciación.
¿Qué más me dice? Ah, bueno, aquí hubo una reforma tributaria también que hay que tomar en cuenta respecto a los vehículos, ¿ya? Solamente le voy a decir lo siguiente. En vehículos, antes nosotros podíamos tomarnos una parte como deducible de impuesto a la renta cuando, por ejemplo, digamos, teníamos un vehículo que compramos y que este vehículo era superior a los $35.000, antes podíamos tomarnos una parte deducible, es decir, por ejemplo, ¿no? Comprábamos un vehículo de $35.000, ¿ya? Comprábamos un vehículo de $35.000. Si era hasta $35.000, toda la depreciación era susceptible era susceptible de ser deducible. Ahora, si compramos un vehículo superior a 35.000, superior a 35.000, antes nosotros teníamos la posibilidad de que tengamos una parte deducible sobre la depreciación, ¿no? Y una parte no deducible, es decir, sobre el exceso. Si su vehículo valía 40.000, sobre los $5.000 que está excediendo el valor de la compra, que le permite el SRI, lo tomaba como no deducible esa depreciación. Pero ahora en el presente, si su vehículo cuesta más de 35.000, toda la depreciación es no deducible. Y bueno, los demás gastos que vienen también del vehículo, ¿no? Como mantenimiento y deducible. ¿Ok? Entonces, no deducible. Entonces, y esto aplica inclusive sobre vehículos que hayan sido adquiridos con fechas anteriores. Es decir, usted compró un vehículo en el 2021 o 22, de igual forma, si es que supera este valor, es gasto no deducible para este 2024. ¿Ya? Entonces ahí tiene que usted tener mucho cuidado. Permítame unos segundos, por favor. Permítame, déjeme ver si acá tengo el ejemplo para indicarle. Vehículo. Aquí está lo mismo. Ya, aquí está, aquí está. Mire, al ejercicio fiscal 2023 usted podría mandarse como gasto deducible. Por ejemplo, decía, ¿no? A ver, yo tengo un vehículo que compré en $45.000, mire. ¿Ya? Ese vehículo que compró en $45.000 hasta el 2023, usted tenía una porción que va a ser deducible y una porción que va a ser no deducible. Es decir, si el vehículo sobrepasó los $45.000, solo hasta $35.000, la depreciación de hasta $35.000 puedo tomarle como deducible. Y la depreciación del excedente, es decir, del exceso, que serían, ¿no es cierto?, los 45, que es el valor de la compra, menos lo que le permite el fisco, es de 10.000, esa porción, esa depreciación de esa porción, de esos $10.000 va a ser no deducible. Entonces usted me dice, verás, Esteban, yo tengo un vehículo que le voy a depreciar a 5 años, normalmente lo deprecio $9.000. ¿De dónde sacaste estos $9.000, Esteban? Tomando en cuenta los 45 y dividiendo para 5 años, pues, el 20% anual, que es lo que le permite la normativa tributaria. Aquí ha pagado intereses del año 2023 por $5.000 por la compra de ese vehículo, porque ha sido financiado. Ha pagado tributos, impuesto a la matrícula, etcétera, por 2.500, repuestos también, mantenimiento, $500. Estos gastos que usted tuvo sobre el vehículo, con la excepción de la gasolina, usted tiene que distribuir, pues, en el 2023. Usted decía, ¿no es cierto? A ver, sobre la depreciación que le estoy dando en el 2023, o le estoy tomando de 9.000,
yo tengo una porción que va a ser deducible del 77% y una porción del 22% que es no deducible. Entonces acá tengo, en todos hago así, tengo deducible, no deducible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la ley sí me permitía que yo haga lo siguiente, ¿no es cierto? Que yo haga lo siguiente. Como yo tengo la posibilidad de deducirme hasta la depreciación o hasta el valor de $35,000 del vehículo, entonces, o todo lo relacionado con un vehículo que tenga un valor de hasta 35,000, entonces yo divido 35,000 para 45,000, me sale 77%. Y la diferencia dividido para 45,000 y es del 22%. De esta forma, yo saco la porción deducible y la porción no deducible, pero esto aplicaba solo hasta el 2023. Ahora usted viene al 2024 y compró el mismo vehículo o el mismo vehículo que haya sido adquirido en el 2023, el mismo, el mismo. Usted compró y ahora todo es no deducible, amigo. Todo es no deducible. Lo único que podría mandarme como deducible ya y eso, la gasolina, pero ya del resto no deducible. ¿Ok? Entonces, esto es lo que aplica para este año 2024. Entonces, a tener mucho cuidado de pronto, ¿sí? De pronto usted vaya a decir, no, es que de pronto sí, yo pensaba que tenía. Claro, hay algunas excepciones que dice la normativa, ¿no? Que usted mismo tiene que ver. Por ejemplo, ahí le dice que, por ejemplo, déjeme ver aquí, dice, verá, a menos que el vehículo, a menos que se trate, le voy a compartir pantalla a las personas que están en Zoom. A menos que el vehículo se trate de vehículos blindados, ahí no aplica estos $35,000, ¿no es cierto? A menos de que también el límite de los 35,000, a menos que también estos vehículos tengan derechos a la exoneración o la rebaja del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, contemplados en los artículos 6 y 7 de la Ley Reformatoria Tributaria en el Registro Oficial 325 de 14 de mayo de 2001. Entonces, si usted o es un vehículo blindado, o es un vehículo que tiene derecho a la rebaja o exoneración del impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados, tal cual lo dice el artículo 6 y 7 de la Ley Reformatoria Tributaria que está en el Registro Oficial 325 del 14 de mayo de 2001. Entonces ahí usted ya no aplica en este caso, el límite de los 35,000. Esto, por ejemplo, si usted se va a revisar el artículo 6 y 7 de la Ley Reformatoria Tributaria, ahí va a poder ver, por ejemplo, lo que es el transporte, ¿no? Ahí habla del transporte comercial, por ejemplo, el transporte de carga pesada. Ese transporte no va a valer 35,000, pues tiene un valor más alto. Por lo tanto, a ellos no les va a aplicar este límite. Pero claro, el transporte tiene que pertenecer a un operador de transporte legalmente constituido. Entonces, ahí sí aplica. María B, saludos, nueva seguidora. Bienvenida, mi estimada. Entonces, es de eso, ¿no? Es de eso lo que usted tiene que ir viendo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dice, listo. Veamos, dice. Pérdidas causadas en caso, no, esto ya es del reglamento. Amortización de pérdidas que se efectúen de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta ley. A ver, aquí hablamos de que es un deducible la amortización de pérdidas tributarias. Pero esto es solamente a nivel de conciliación. Pero claro, yo tenía que haber dejado constituido el activo por impuesto a la renta diferido para poder amortizar esa pérdida tributaria. ¿Ya? eh, Eso también tiene que ver cómo lo realiza. Ahí, por ejemplo, es importante determinar cuál es la pérdida tributaria sujeta a amortización y cuál es la utilidad grabada que le permite eh, tener como referencia para calcular el límite sobre el cual amortizaría la pérdida. Después, otro gasto deducible, dice, los sueldos, salarios y remuneraciones en general, beneficios sociales, participación de trabajadores, las utilidades, indemnizaciones y bonificaciones legales y otras derogaciones impuestas por el Código del Trabajo y otras leyes de carácter social o por contratos colectivos, individuales, etcétera. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Esas remuneraciones tienen que estar pagadas hasta antes de la fecha de declaración. Esas remuneraciones tienen que estar pagadas, pero al IES. Por ejemplo, en el mes de diciembre, digamos que usted, 2024, ¿no es cierto? En el mes de diciembre de 2024, usted le quedó debiendo el sueldo o le pagó ya el sueldo, digamos, a su empleado, pero se generó la obligación de pagarle
al IES ese aporte patronal y ese aporte personal, ¿no es cierto? Que ya le descontó usted al empleado. Entonces, ¿usted qué es lo que hace ahí? Si usted no paga hasta fecha o hasta días antes de hacer su declaración, ese gasto es no deducible de impuesto a la renta. Ojo, es un gasto no deducible de impuesto a la renta. Por eso es importante que usted aquí pague ese IES para que ese gasto se vuelva deducible. De igual forma, en los contratos de mujeres, jóvenes, tiene que usted estar al día con el Ministerio del Trabajo, con el IES, con el SRI, para que pueda aplicar la deducción adicional. ¿Ok? Listo. Ya. Acá me dice que las deducciones, bueno, ya me habla de deducciones adicionales, ¿no? Habla de deducciones adicionales por contratación de mujeres. Bueno, esto yo lo hablo en el curso de deducciones adicionales, por jóvenes también, ¿sí? A ver, ¿a quién le gustaría tener acceso a todos estos cursos que le acabo de mencionar? Más que todo a los cursos de deducciones adicionales, eh, curso de deducciones adicionales, declaración de impuesto a la renta. ¿A quién le gustaría ir aprendiendo todo este conocimiento, o tener todo ese conocimiento, ir viendo, revisando en el tiempo que usted... Bueno, ahora como estamos también con este tema de los cortes, se me hace un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, mire, y ayer tuvimos un live, sí se llenó porque solamente teníamos capacidad para 100 personas. Tal vez algunas personas se quedaron fuera, pero sí, digamos, las personas, pues, por este problema no tienen luz, porque, por ejemplo, yo hago un webinar hoy en la noche y las personas no tienen luz. O hay agua en la mañana y hay otras que pueden asistir, pero que otras no tienen luz. Entonces se complica porque, claro, estamos con este problema, ¿no? Que ya lamentablemente ahí sí no podemos hacer nada, pues. Pero en vista de que ayer tuvimos este evento y que queríamos compartir también un poco más de conocimiento con las otras personas que no pudieron asistir al en vivo de ayer, por eso es que tomamos esa alternativa. Le grabamos el video de ayer, lo grabamos, lamentablemente no lo voy a poder subir ahora porque tengo que editarlo, pues, ¿no es cierto? Y el video de hoy también lo voy a subir, lo voy a editar, lo voy a subir para que ustedes lo puedan volver a ver, pero eh, es eso, ¿no? O sea, no pudieron estar, pero le estamos tratando de compartir en todo caso con este medio grabado. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿qué más tengo? Ya, mire, en lo que son vehículos, le dice, en el caso de vehículos, son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad del vehículo utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales como depreciación o amortización, costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil, renting o leasing o cualquier figura similar, intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición, tributos a la propiedad de los vehículos. Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los 35.000 dólares de acuerdo a la base del SRI, para el cálculo del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, no aplicará ninguno de los deducibles enumerados en los numerales, enumerados en los cuatro numerales anteriores. Entonces no aplica ni la deducibilidad de la depreciación, ni los costos o gastos derivados de los contratos de arrendamiento mercantil, ni los intereses pagados, ni los tributos. Entonces, mire, tome en cuenta eso, ¿ok? Ya, aquí, permítame, habla de la depreciación, intereses, los tributos. Repuestos, mantenimiento, no habla, pero sin embargo, la lógica me diría que no debería ser deducible, ¿no? Ahí podríamos nosotros hacer una consulta vinculante al fisco para determinar a ver si es que me puedo tomar como deducible o no, ¿ya? Pero ahí se expone, ¿no? En todo caso, a que le contesten que sí o que no, ¿sí? Listo, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Los costos y gastos por promoción y publicidad. En este caso, bueno, este es un tema de deducciones adicionales también que ahora se está tomando muy en cuenta. Déjame ver por acá.
Ya, y después me habla del impuesto diferido. Gastos de promoción y publicidad también tiene un límite. Los costos y gastos incurridos para promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un monto máximo de el 20% del total del ingreso grabado del contribuyente. De igual forma, ¿no? Si usted, por ejemplo, es una empresa y gastó $100 en publicidad y claro, su ingreso grabado era de 1000, entonces me dice, a ver, mi ingreso grabado, ¿cuánto es? ¿Cierto? Permítame, por favor. Dice, mi ingreso grabado es de 1000, dije, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el límite para gastar en publicidad? El 20%. Entonces, cojo de los 1000, multiplico por el 20% y digo, máximo puedo gastarme hasta 200. Si me gasté 100, porque dije que mi gasto de publicidad era 100, entonces estoy dentro del límite y le tomo los 100 como gasto deducible. Pero si me gasté 300, solamente 200 podría tomarme como deducible y los 100 ya le mandaría como un gasto no deducible permanente. Estos límites referidos en el inciso anterior no serán aplicables en el caso de erogaciones incurridas por micro y pequeñas empresas, incluidas las personas naturales cuyos ingresos se encuentran dentro de los límites establecidos para ser consideradas como tales. Entonces, como micro o pequeña empresa, ¿no? Excepto cuando estos costos y gastos sean incurridos para la promoción de bienes y servicios producidos o importados por terceros. A ver, aquí hay que tomar en cuenta algo. El Código Orgánico de la Producción y el reglamento, al COPSI, habla de quién es una micro, quién es una pequeña empresa, una mediana empresa. Y esto pues me dice que tenemos que ver el número de trabajadores y también el valor del ingreso. Dependiendo de eso, yo podré identificar. Listo, amigos. A ver, tenemos el tema de la conciliación tributaria. Sin embargo, el formulario no sirve el formulario. La página le seré. Me gusta a mí trabajar en el formulario porque ahí podemos nosotros encontrar, ver más que todo el desarrollo de un ejemplo, ¿no? Cómo se lo puede llevar, por ejemplo, la conciliación, porque ahí en la conciliación podemos identificar cómo, cómo es automático, ¿no? Qué suma, qué resta, y de esa forma podemos ver cómo afectan algunos registros dentro de mi conciliación. Ya, déjenme ver si es que más bien preparo un video sobre el tema de la conciliación y les mando al grupo para que puedan ver, ¿sí? Entonces, esperemos que hoy se arregle y yo mañana preparo un video corto para que ustedes puedan ver cómo funciona la conciliación tributaria. ¿Ok? Listo. A ver, permítame unos segundos.